Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones. El tema de hoy tiene que ver con algo que se llama la ley de Ohm. Esta ley de Ohm es una ley importante que nos permite sentar las bases para el análisis de circuitos eléctricos. Fue propuesta por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm en 1827. Y esta ley de Ohm es importante porque relaciona tres conceptos básicos de análisis de circuitos como lo son el voltaje, la corriente eléctrica y, por supuesto, la resistencia eléctrica. Dado un circuito como el que aparece a continuación, tenemos los tres elementos básicos, el voltaje, la corriente y la resistencia. Y entonces vamos ahora a ver los conceptos básicos de voltaje, corriente y resistencia. Para empezar, el voltaje se refiere a la energía que necesitamos generar para hacer que un conjunto de cargas se muevan a través de un circuito. Por supuesto, estas cargas se van a través de un conductor eléctrico, ¿sí? Y pasan por la resistencia de carga, es decir, aquello que va a consumir lo que se está generando. A medida, dependiendo del libro que ustedes quieran usar, este voltaje también es llamado fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Este voltaje se simboliza por la letra V y se mide en volts. En términos del Sistema Internacional de Medidas, un volt equivale a un newton por metro dividido entre ampere por segundo. En las imágenes ustedes pueden ver, les he puesto una serie de baterías que generan precisamente voltaje en corriente directa o en corriente continua, así se llama. Sin embargo, no es la única, ahorita lo vamos a ver a continuación. Por otro lado, la corriente eléctrica, una vez que hemos generado esta energía, es importante que las cargas se muevan a través del circuito. Y cuando este fenómeno ocurre, a este fenómeno se le denomina corriente eléctrica. Esta corriente es básicamente el movimiento de cargas a través de un circuito y por supuesto este movimiento está directamente relacionado con el parámetro del tiempo. Esta corriente se mide en amperes, que en el sistema internacional equivale a dividir a un coulomb entre segundo, donde coulomb es la unidad de medida de carga y el segundo es la unidad de medida del tiempo. Como ustedes pueden ver en este circuito, tenemos una fuente que genera energía, un interruptor, que cuando este se cierra, hace que las cargas se muevan a través de nuestro circuito eléctrico. Por otro lado, la corriente puede ser de dos tipos, continua o alterna. En el caso de la corriente continua, se caracteriza porque la amplitud siempre es la misma y la dirección es preferencial, es decir, se tiene un solo sentido. En el caso de la corriente alterna, ahora tenemos una parte que es positiva, una parte que es negativa, y físicamente lo que dice es que primero la corriente se mueve en un sentido y después se mueve en sentido contrario. Pero además, este movimiento en términos del tiempo siempre es simétrico y se puede generar a través de generadores eléctricos, y en nuestra casa la tenemos bien caracterizada en nuestros contactos, donde generalmente conectamos desde el cargador del celular, el cargador de la computadora, la licuadora, el horno de microondas, la televisión, etc. Otro concepto que es importante es el llamado de resistencia eléctrica. Como su nombre lo indica, esta es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Esta es simbolizada generalmente por una letra R y la unidad de medida es el ohm, aunque esta relación o esta definición viene del concepto de conductividad, ¿sí? Con esos tres parámetros podemos definir lo que se llama ahora la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona precisamente el voltaje en términos de la corriente, la cual es proporcional, donde esta proporción tiene que ver con este valor de resistencia eléctrica. Desde el punto de vista matemático y gráficamente, lo que tenemos es que la intensidad de corriente o corriente eléctrica, como es llamada también, está en el eje horizontal, el voltaje está en el eje vertical y la línea que está en medio representa la resistencia eléctrica. Como se puede ver, es un modelo de primer orden. Y entonces, esto sienta las bases para el análisis de circuito que posteriormente en las siguientes clases vamos a poder, junto con las leyes de Kirchhoff, aplicar esta ley y las otras, y entonces vamos a poder hacer nuestro análisis de circuitos. Por lo tanto,
Más bien, por lo pronto, yo les agradezco que se hayan visto este video y los invito a buscar más información al respecto. Por lo pronto, les agradezco su atención y continuamos la siguiente vez.